Hola, Michael Lirard te saluda y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de las últimas noticias del aborto. El aborto en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, se ha convertido en un tema totalmente controversial, ya que desde 1973 en los Estados Unidos, por medio de una ley federal llamada Roe versus Wade, se había llegado a que el aborto iba a ser una ley federal, iba a ser algo legal en todos los estados de los Estados Unidos. Ahora bien, en las últimas semanas, en los últimos meses, se había hablado de que esta ley se iba a tumbar, se iba a derrocar, ya no iba a existir como ley federal y efectivamente así fue, lo cual generó muchas molestias por parte de estos grupos que se hacen llamar pro-elección y mucha felicidad por parte de estos grupos que se hacen llamar, de otros grupos que se hacen llamar pro-vida. Ahora bien, para de una vez dejarlo claro, soy una persona que está a favor de la vida. Estoy en contra totalmente del aborto, no me parece que sea una práctica que sea nada bueno para las comunidades y las sociedades humanas. Porque lo único, ¿cuál es la excusa, por ejemplo, que siempre utilizan estos grupos? Y es que, bueno, es un feto, no es un ser humano, ¿verdad? Que deshumanizan lo que llevan dentro de sí. Y dicen que no es un ser humano, que eso no tiene vida. A ver, claro que tiene vida. Lo que tú llevas, lo que una persona puede llevar ahí, lo que una mujer puede llevar dentro de su vientre, lleva una energía humana y una semilla de vida que solamente la separa el tiempo. Lo único que es diferente entre un feto y entre un niño, entre un ser humano, es el tiempo. Al igual que una semilla, lo único que lo hace diferente de una planta es el tiempo que dure en germinar y en procesarse. Ahora bien, esto del aborto es un tema totalmente controversial, pero en mi opinión personal, también como dice John Acquaviva, es un tema que no está para debatirse. El aborto es realmente un tema que no está para debatirse, porque estamos hablando de vida y muerte, y entre la vida y la muerte se tiene que elegir uno y el otro, y no está para debatir la vida y la muerte. La vida es siempre lo que debe estar de la mano. Siempre lo que debe estar de la mano. Ahora bien, en las últimas noticias nosotros hemos estado viendo que la actual administración de los Estados Unidos, que es el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris y del Partido Demócrata, ha estado fuertemente criticando la decisión del Poder Federal de los Estados Unidos y ha estado fuertemente tratando de adoptar medidas que permitan que el aborto pueda seguir siendo accesible y pueda seguir siendo practicado incluso por personas y en estados en los cuales va a ser abolido. Ahora bien, en las últimas noticias dice Biden firmará una orden ejecutiva para ayudar a cubrir los costos de las mujeres que viajan para abortar. Estamos hablando de que Biden y la administración quiere aprobar una ley, una orden ejecutiva en este caso, que permita pagar el costo de las mujeres que quieran hacerse un aborto y no puedan hacerlo en su estado porque por ser ilegal. Bueno, el gobierno va a pagarles para que ellas viajen a un estado que sea legal y se practiquen el aborto. ¿Okay? Leamos la noticia. Dice, el presidente Joe Biden firmará una orden ejecutiva para ayudar a cubrir los costos de las mujeres que viajan para hacerse un aborto en los estados donde el procedimiento siga siendo legal o sigue siendo legal. La orden ordena al HHS, me imagino que es una organización de salud, que aliente a los estados a escribir reglas para que sus planes estatales de Medicaid cubran ciertos costos para las mujeres que viajan para hacerse un aborto. Un alto funcionario de la administración dijo que la Casa Blanca aún no ha declarado una emergencia de salud pública por el aborto porque le preocupa no poder proteger a los médicos del enjuiciamiento. A ver, si un médico en un estado en el que el aborto está prohibido practica un aborto, esto sería ilegal. Y por supuesto que podría ser enjuiciado. No hay más nada que decir. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva el miércoles para ayudar a cubrir los costos de las mujeres que viajan para hacerse un aborto, como tal lo dice la noticia, dijo un alto funcionario de la administración. Están ordenando al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra,
que aliente a los estados a escribir reglas para que sus planes estatales de Medicaid puedan cubrir ciertos costos para las mujeres que viajan para recibir abortos en estados donde el procedimiento sigue siendo legal. Pero grupos como Planned Parenthood, y de esto estaremos hablando también. ¿Quién es Planned Parenthood? Grupos como Planned Parenthood han pedido a la administración de Biden que use todos los poderes de emergencia a su disposición para proteger el acceso al aborto. El Centro de Derechos Reproductivos ha pedido específicamente al HHS que use una ley de salud de emergencia llamada Ley PrEP para permitir que los proveedores de atención médica en los estados donde el aborto siga siendo legal receten y dispensen mifepristona para abortos tempranos para mujeres en estados con prohibiciones. Es decir, esta gente está haciendo todo lo posible, todo lo que está en sus manos para que esto no cambie, para que las cosas sigan igual con el aborto, ¿ok? Para seguir asesinando a lo que ellos llaman feto, ¿no? Para seguir haciendo esto, lo que eso llama feto. Ellos no lo llaman niños ni lo llaman vida, sino que lo llaman simplemente algo que está ahí. O sea, eso no es nada para esta gente, sinceramente. La administración de Biden ha considerado declarar una emergencia de salud pública para proteger el acceso a la píldora abortiva, pero le preocupa que los médicos puedan ser procesados en los estados que han prohibido el procedimiento, dijo un alto funcionario de la administración. Pero por supuesto que deben estar preocupados. A ver, si el aborto es ilegal en ese estado, proveer de un medicamento que te va a ocasionar el aborto es ilegal, y la persona que te provea eso se convierte entonces en una persona que ha hecho algo ilegal, lo convierte entonces en un criminal, No hay otra cosa más que decir, ¿ok? Pero bueno, con respecto a esta noticia, Planned Parenthood, que se dice acá, para grupos como Planned Parenthood, ha pedido a la administración de Biden que use todos los poderes de emergencia a su disposición para proteger el acceso al aborto. Ahora bien, ¿quién es Planned Parenthood? Veamos acá, dice Planned Parenthood, dice acá, ¿quiénes somos? En Planned Parenthood, nuestra misión es garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención y los recursos que necesitan para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro. Ok, vamos a entender qué significa esto. Informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y sus futuros. Ok, ¿quiénes son entonces? Planned Parenthood es una organización nacional de los Estados Unidos e internacional que tiene muchos organismos internacionales que promueven el aborto a través del mundo, que quieren proveer ellos mismos con sus equipos, con su atención, con sus organizaciones, con sus hospitales, aborto a todo el mundo. ¿Okay? Ese es Planned Parenthood, una organización con muchísimo poder, y que a través de muchísimos planes internacionales ha estado metiéndose en países, ha estado financiando en países para que el aborto se vuelva legal en estos países. Y nosotros tenemos casos, y siempre lo traigo porque, a ver, el caso argentino, sinceramente, que tiene muchísimas cosas que hablar. ¿Okay? Dice, Planned Parenthood reconoce que financió el feminismo para aprobar el aborto en Argentina. A ver, dice, Planned Parenthood financió durante 15 años a un nutrido ecosistema de organizaciones y activistas feministas por aborto. La industria del aborto espera que la legalización del aborto en Argentina tenga un efecto dominó en la América hispana. La legalización del aborto en Argentina fue algo que se dio en diciembre, si no me equivoco, del 2020, y fue verdaderamente una derrota para todas estas personas que lucharon durante muchísimo tiempo para que esto no se diera, como Agustín Laje y otros intelectuales más que estuvieron en una lucha constante, en una lucha cultural, la cual realmente perdieron esta lucha en Argentina, la perdieron. Dice, sin disimulo, la multinacional del aborto Planned Parenthood no solo ha celebrado la reciente aprobación de una ley de barra libre de aborto en Argentina, que responde a la lógica empresarial de una industria que expande sus mercados. Estamos hablando de la industria del aborto. La industria del aborto es una industria que mueve millones, que mueve miles de millones al año en muchísimos lugares. ¿Okay? No creamos que esto de aborto legal, seguro y gratuito, no, alguien va a pagar por esos abortos. No van a ser gratis, alguien tiene que pagar, siempre hay alguien que paga. Nunca
Cuando estos gobiernos socialistas o estos sistemas socialistas te dicen educación gratis, no, educación gratis no existe, alguien tiene que pagarla, sea el Estado o sean las futuras generaciones, como realmente se está pasando en Venezuela. Esas casas que se regalaron en Venezuela, por ejemplo, ustedes creían que esas casas eran gratis, no, alguien tiene que pagar y alguien va a pagar. Así mismo con esto. El aborto legal, seguro y gratuito, ¿quién cree usted que va a pagar? Pues los contribuyentes argentinos, las personas que pagan impuestos. Son las personas que van a terminar pagándole el aborto a estas chicas que van a terminar haciéndoselo, seguro y gratuito. ¿Okay? Dice que responde a la lógica empresarial de una industria que expande sus mercados, sino que ha reconocido abiertamente que ha financiado el movimiento social pro aborto en el país de Argentina. Dice, la International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region es la organización filial de la norteamericana dedicada a la promoción del aborto en la América Hispana y en el Caribe a través de 24 organizaciones locales. Sigamos leyendo. En una nota distribuida tras conocerse la aprobación de la ley del aborto en el Senado de Argentina, Planned Parenthood reconoció haber nutrido un ecosistema de organizaciones y activistas feministas durante más de 15 años para lograr ese objetivo. ¿Cuál su objetivo? Es decir, ahora con el aborto despenalizado y totalmente legal en Argentina, Planned Parenthood tiene todas las herramientas necesarias para poder instalar un negocio lucrativo en Argentina. Y la idea es seguirse expandiendo a toda Latinoamérica, por supuesto. En concreto, la organización abortista apoya directamente a 7 socios en Argentina, quienes a su vez subvencionan fondos a otras 20 organizaciones de base de todo el país. La industria del aborto se muestra esperanzada en que la legalización de la muerte provocada al ser humano antes del nacimiento, sin cortapisas hasta la semana 14 de vida prenatal y prácticamente libre durante los 9 meses de embarazo en casos de violación o discapacidad en Argentina, se replique en otros países de la región, por supuesto, porque esta es una expansión. A ver, nosotros tenemos que entender que Planned Parenthood, más que una organización que busca promover la decisión, como dicen ellos acá, más que una organización que busca promover la decisión sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro, es un negocio que ha estado paulatinamente buscando expandirse, ahora sobre todo en Argentina y en otras regiones de Sudamérica. A ver, esta es una cita, dice, tenemos la esperanza de que esta histórica victoria tenga un efecto dominó en toda la región, que alberga algunas de las leyes del aborto más dracomaníacas del mundo. ¿Ok? Bueno, entonces, volviendo a la noticia, tenemos ahora una administración en los Estados Unidos. ¿Y por qué yo hablo acerca de esto? A ver, en los Estados Unidos es sin duda el país más importante y más influyente para América Latina. Muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos se replican acá, sobre todo de forma cultural. A ver, no me refiero a que si en Estados Unidos pasa tal cosa, aquí inmediatamente va a pasar. No, me refiero en el sentido de que culturalmente los Estados Unidos y Latinoamérica están muy entrelazados, porque de Latinoamérica, sobre todo de Sudamérica, se consume mucho de la cultura estadounidense. Nosotros estamos constantemente pegados a sus series de televisión, constantemente leyendo sus libros, constantemente leyendo sus noticias. A ver, yo soy culpable de eso. Y nosotros debemos entender que la influencia cultural de los Estados Unidos hacia nuestras regiones son demasiado grandes y son tan profundas que nosotros no podemos verlo. Así que muchas de las cosas que pasan allá van a tener una réplica cultural acá. Y la promoción de estas organizaciones internacionales como Planned Parenthood no van a hacer más que seguir expandiendo esta narrativa de degradación social y esta cadena de decadencia más grande y más fuerte en nuestras regiones. Nosotros creemos, por ejemplo, que los países que crean que están libres de este financiamiento y de esta influencia están completamente equivocados. No encontré mucha información acerca de lo que pasa en Ecuador, pero bueno, tenemos este artículo, dice Planned Parenthood en Ecuador es ley. Dice,
Ecuador vivió durante los últimos 5 años una experiencia que transformó la legislación y despenalizó el aborto en casos de violación y otras causales. El 28 de abril de 2021, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo del Código Penal que penalizaba el aborto por violación, excepto en mujeres con discapacidad mental. Así, se abrió la posibilidad de que todas las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual accedan libremente al aborto si así lo deciden. Ahora bien, este es un paso. Yo no voy a decir en este caso que me parezca bien o mal. Yo creo que la ley puede establecer causales prácticas para esta práctica del aborto en casos de violación o en otros tipos de casos de violencia o de crimen, ¿verdad? Eso es algo que se puede discutir. Eso es algo que se puede discutir. Ahora bien, la cuestión con estas organizaciones es que ellos dan un paso y luego empiezan a correr. Es decir, este es un primer paso para ellos. Y cada vez más y más y más se van expandiendo hasta que están en todos lados. Dice, este informe destaca el rol de las organizaciones del movimiento de derechos sexuales y reproductivos de Ecuador, a quienes Planned Parenthood Global acompañó en este proceso de creación de evidencia, diseños de estrategias de incidencia, vocería y campañas de comunicación que no solo lograron el cambio legal, sino que ayudaron con la reducción del estigma hacia el aborto en el país. Entonces estamos hablando de organizaciones que están realmente ahí, poniendo su pie, poniendo su vaso, poniendo la gota, poniendo su parte en cada proceso legal para hacer que el aborto y que su organización se siga expandiendo cada vez más y más y más. Pero bueno, señores, hasta la próxima. Estaremos hablando. Paz.